Alfaro. Virginia Woolf. Primera parte. La ventana. Capítulos 5 al 9. E incluso si mañana no hiciera bueno, dijo Mrs. Ramsay, levantando la mirada cuando pasaban ante ella William Banks y Lily Briscoe, habrá más días. Y ahora, dijo mientras pensaba en que lo que tenía bonito Lily eran los ojos orientales rasgados en aquella carita arrugada y pálida, pero que solo un hombre inteligente se fijaría en ellos, estate quieto que voy a medir el calcetín. Porque después de todo quizá podrían ir al faro y tenía que ver si el calcetín necesitaba 1 pulgada o 2 más de largo. Sonriendo, porque en ese mismo momento acababa de ocurrírsele una idea extraordinaria, que William y Lily podrían casarse, cogió el calcetín de lana color de brezo con sus agujas cruzadas en la parte superior y lo midió sobre la pierna de James. «Cariño, estate quieto», dijo, porque no quería ser de maniquí para el niño del torrero. Tenía celos. James no dejaba de moverse intencionadamente. Y si no se estaba quieto, ¿cómo iba a medir? ¿Era corto, largo?, se preguntaba. Levantó la mirada. ¿Qué demonios se había apoderado de él, del Benjamín, de su adorado? Se fijó en la habitación. Las sillas pensó que estaban francamente deterioradas. Las tripas, como había dicho Andrew unos días antes, estaban esparcidas por el suelo. ¿Pero para qué?, se preguntaba, comprar sillas buenas y dejarlas allí durante todo el invierno al cargo de una anciana, cuando la casa entera rezumaba humedad. No importa, el alquiler era exactamente de 2 peniques y medio. A los niños les encantaba. A su marido le venía muy bien estar a 3.000 millas de distancia, 300 millas para ser precisa, de su biblioteca, de las clases y de los alumnos. Y había sitio para los visitantes. Esteras, camas portátiles, inestables sillas fantasmales y mesas que ya habían cumplido una larga vida de servicio en Londres. Todo esto podía volver a ser útil aquí. Y 1 o 2 fotografías y los libros. Los libros, pensó, crecen solos. Nunca tenía tiempo para leer. Ay, incluso los libros que le habían regalado y con dedicatoria autógrafa del poeta. A aquella cuyos deseos son órdenes, a la feliz Helena de nuestros tiempos. Era triste reconocer que no los había leído. Estaba el de Crumb, su estudio sobre la mente, y los estudios de Bates sobre las costumbres primitivas en Polinesia. «Estate quieto, cariño», dijo. No podía enviarlos al faro. Llegará el momento, pensó, en que la casa se deterioraría tanto que habrá que hacer algo. Si por lo menos se limpiaran los pies y no se trajeran con ellos toda la playa a casa, eso al menos ya sería algo. Los cangrejos estaba dispuesta a aceptarlos, si Andrew de verdad deseaba diseccionarlos. O si Jasper se empeñaba en hacer sopa con algas. Eso ella no podía impedirlo. O los objetos de Rose, conchas, juncos, piedras. Tenían talento sus hijos, pero eran talentos diversos. El resultado era, suspiró mientras incluía en el resultado toda la habitación, desde el techo hasta el suelo, sosteniendo el calcetín contra la pierna de James, que las cosas se deterioraban cada vez un poco más, un verano tras otro. La estera se decoloraba, el papel de las paredes se desprendía, ya no se distinguía si el dibujo eran unas rosas. Más aún, si las puertas se quedaban siempre abiertas y si no había ni un cerrajero en toda Escocia que supiera reparar una cerradura, entonces estaba claro que las cosas tenían que estropearse. ¿De qué servía poner un hermoso chal de lana de cachemira por el borde de un marco? En 2 semanas habría adquirido un color de sopa de guisantes. Pero lo que le fastidiaba eran las puertas,
Nadie cerraba una sola puerta. Prestó atención. La puerta del salón estaba abierta. Se oía como si las puertas de las habitaciones estuvieran abiertas y seguro que la ventana del rellano estaba abierta, porque ella misma la había abierto. Las ventanas tenían que estar abiertas y las puertas cerradas. Así era de sencillo. ¿Por qué no lo recordaría nadie? Por la noche entraba en las habitaciones de las criadas y las encontraba cerradas a cal y canto como si fueran hornos, excepto la de Marie, la muchacha suiza, que antes prescindía del lavado que del aire fresco. En su patria, había dicho, son tan hermosas las montañas. La noche anterior había dicho eso mientras miraba por la ventana con los ojos llenos de lágrimas. Son tan hermosas las montañas. Su padre agonizaba allí. Mrs. Ramsay lo sabía. Las dejaba huérfanas. Refunfuñando y enseñando a hacer las cosas, cómo hacer las camas, cómo abrir las ventanas, con manos que se abrían y cerraban con gestos de francesa, todo se había plegado en torno a ella cuando hablaba. Como cuando tras un vuelo bajo el sol las alas del pájaro se pliegan y el azul de las plumas pasa del brillo del acero al púrpura claro. Se quedó callada porque no había nada que decir. Tenía cáncer de garganta. Al recordarlo, cómo se había quedado allí, cómo la muchacha había dicho «En mi patria son tan hermosas las montañas» y que no había esperanza ninguna, tuvo un gesto de irritación y le dijo a James con severidad: «Quieto, deja de moverte», de forma que el niño se dio cuenta al momento de que estaba enfadada de verdad y estiró la pierna y pudo medir el calcetín. Al calcetín le faltaba, por lo menos, media pulgada, teniendo en cuenta que el niño de Sorley no estaría tan desarrollado como James. «Muy corto», dijo. «Demasiado». Nunca hubo otra cara con semejante expresión de tristeza. En la oscuridad amarga y negra, a medio camino, en el rayo que cruzaba de la luz a la más profunda oscuridad, acaso brotó una lágrima. Una lágrima cayó. Las aguas inestables la recibieron, luego se calmaron. Nunca hubo una cara con semejante expresión de tristeza. ¿Pero solo era asunto del aspecto?, se preguntaba la gente. ¿Qué había detrás de ello, de su belleza, de su esplendor? ¿Se había volado la cabeza? ¿Había muerto una semana antes de casarse? ¿Aquel otro amante anterior del que aún llegaban rumores? ¿O no era nada? Nada excepto una belleza incomparable que había dejado atrás en una vida que ya no podía alterar. Porque aunque para ella habría sido muy fácil, cuando se hablaba ante ella en momentos de mucha intimidad, de grandes amores, de amor no correspondido, de ambiciones frustradas, habría sido fácil decir que lo había conocido, que lo había sentido, pero invariablemente se callaba. Lo sabía todo sin haber estudiado. Su sencillez acertaba donde los inteligentes se confundían. La singularidad de su mente, que le hacía caer directa, a plomo, como una piedra, que le hacía aterrizar con la precisión de un ave, le otorgaba de forma natural esta caída, este descenso en picado del espíritu sobre la certeza. Un descenso que complacía, tranquilizaba e inspiraba confianza, quizá falsamente. Poco barro le ha quedado a la naturaleza, dijo Mr. Banks en una ocasión mientras hablaba con ella por teléfono y muy afectado por la conversación, aunque solo le decía algo sobre un tren, del que utilizó para moldearla a usted. Se le imaginaba al otro lado de la línea telefónica, griega, con los ojos azules, la nariz recta. Qué incongruente parecía eso de hablar por teléfono con una mujer así. Parecía como si las Gracias se hubieran reunido y hubieran trabajado juntas en campos de asfódelos para crear esa cara. Sí, claro, cogería el de las 10:30 en Easton. Pero tiene la conciencia de su belleza que tendría un niño.
se dijo Mr. Banks mientras colgaba el teléfono y cruzaba la habitación para ver cómo avanzaban las obras de un hotel que estaban construyendo en la parte de atrás de su casa. Pensaba en Mrs. Ramsay mientras contemplaba cómo se afanaban en terminar el trabajo de las paredes. Siempre, pensó, había algo que luchaba de forma incongruente contra la armonía de su cara. Podía ponerse un sombrero como de cazador furtivo de ciervos o echaba a correr en chanclos para rescatar a un niño que estaba en peligro en el otro extremo del jardín. De forma que si uno recordara solo su belleza, debía recordar a sí mismo aquel temblor, la propia vida. Subían ladrillos sobre una tabla mientras observaba, e introducirla en el cuadro. O si uno pensaba en ella sencillamente como mujer, tenía que dotarla con cualquier extravagancia rara, o imaginarse algún deseo oculto para despojarla de su regia forma, como si su propia belleza la aburriera y todo lo que los hombres dicen de la belleza, y como si ella quisiera ser, como el resto de la gente, insignificante. No lo sabía. Tenía que volver al trabajo. Todavía tejía el calcetín de lana de color castaño rojizo, con la cabeza perfilada absurdamente por el dorado del marco, por el chal verde que había extendido por el borde del marco y la obra maestra auténtica de Miguel Ángel, cuando Mrs. Ramsay suavizó lo que hacía un momento había sido aspereza. Levantó la cabeza y besó al niño en la frente. «Vamos a buscar otra ilustración para recortar», dijo. 6. ¿Pero qué es lo que había sucedido? Alguien había cometido un error. Interrumpidas sus divagaciones, se sobresaltó y dio sentido a esas palabras que durante un rato le habían parecido que no tenían sentido. Alguien había cometido un error. Fijó sus ojos miopes en su marido, que se acercaba ominosamente hacia ella. Lo miró fijamente hasta que la proximidad le reveló, el estribillo se concertó en su mente, que algo había sucedido. Alguien había cometido un error. Pero ni en toda su vida había averiguado ella de qué se trataba. Temblaba, se estremecía. Toda su vanidad, su satisfacción por el esplendor propio durante la cabalgada, mientras cargaba como un rayo destructor, fiero como un halcón a la cabeza de sus hombres, todo eso se había conmocionado, había sido destruido. Caían sobre ellos bombas y metralla, pero seguimos cabalgando valientes. Rápidamente por el Valle de la Muerte disparaban, atronaban los cañones, hasta encontrarnos con Lily Briscoe y William Banks. Temblaba, se estremecía. Por nada del mundo le habría dirigido la palabra al darse cuenta, por las señales conocidas, la mirada desviada y una impresión general como si se ocultara y necesitara intimidad para recobrar el equilibrio, de que se sentía ultrajado y ofendido. Acarició la cabeza de James y le transmitió lo que sentía hacia su marido. Y mientras observaba cómo pintaba de color amarillo una blanca camisa de vestir de caballero del catálogo del economato de la Armada y del Ejército, pensaba en lo maravilloso que sería si se convirtiera en un gran artista. ¿Y por qué no? Tenía una hermosa frente. Luego, al levantar la mirada hacia su marido, que pasaba junto a ella de nuevo, la alivió comprobar que un velo había ocultado la catástrofe. Había triunfado el instinto hogareño. El hábito salmodiaba sus ritmos tranquilizadores, de forma que cuando se detuvo deliberadamente, cuando apareció de nuevo junto a la ventana y extraña y caprichosamente se inclinó para hacer cosquillas a James en la pantorrilla con una ramita que había cogido, ella le reprochó el haberse librado de ese pobre joven Charles Tansley. Tansley se había ido porque tenía que escribir su memoria, dijo él. Lo mismo que James tendrá que escribir la suya uno de estos días, agregó irónicamente moviendo la ramita. Como odiaba a su padre, James apartó la ramita con la que Mr. Ramsay
con ese estilo peculiar, compuesto de severidad y humor, hacía cosquillas en la pierna desnuda de su hijo. Pretendía terminar con este aburrido tejer de calcetines para llevarlos al día siguiente al niño de Sorley, dijo. No había ni la más pequeña posibilidad de ir al día siguiente al faro, dijo irascible Mr. Ramsay. ¿Cómo estaba tan seguro? Dijo. A veces cambiaba el viento. La extraordinaria irracionalidad de la observación y la estupidez de la mente femenina le enfurecían. Había cabalgado por el Valle de la Muerte, había temblado y se había estremecido, y ahora ella desafiaba los hechos y hacía concebir a sus hijos esperanzas vanas. Peor aún, mentía. Dio una patada al escalón. «Maldita seas», dijo. ¿Pero qué es lo que había dicho? Sencillamente que mañana podría hacer bueno, y podría. No con la bajada del barómetro y con el viento soplando del oeste. Buscar la verdad con tan asombrosa falta de consideración hacia los sentimientos de los demás, rasgar los tenues velos de la civilización con tanta insolencia, tan brutalmente, le parecía a ella que era un horrible ultraje contra la decencia humana. Y sin contestar, sorprendida y cegada, bajó la cabeza como para dejar pasar el turbión de granizo, la bocanada de agua sucia y que, sin protesta, la salpicara. No había nada que decir. Se quedó callado junto a ella. Muy humildemente, tras largo rato, dijo que si quería podía ir a preguntárselo a los guardacostas. A nadie reverenciaba tanto como a él. Estaba más que dispuesta a creerlo, dijo. Solo que entonces no tenía que preparar emparedados. Eso era todo. Se acercaban a ella todo el día incesantemente porque era mujer. Que si esto, que si aquello. Uno que quería esto, otro lo de más allá. Los niños crecían. A veces se sentía como si no fuera nada más que una esponja empapada de emociones humanas. Y entonces venía él y la maldecía. Él decía que iba a llover. Él decía que no iba a llover. Y al momento el cielo y la confianza se abrían ante ella. A nadie reverenciaba más. Pensaba que no era digna de atarle los cordones de los zapatos. Avergonzado de su mal humor, de la gesticulación de las manos cuando dirigía la carga de los soldados, Mr. Ramsay, torpemente, volvió a hacer cosquillas una vez más en la pierna de su hijo, y después, como si ella le hubiera dado permiso, con un movimiento que extrañamente le recordó a su esposa el viejo león marino del zoo, cuando se echaba hacia atrás después de comer la ración de pescado y rodaba de forma que el agua de la piscina hiciera olas, se sumergió en el aire de la tarde, que era ya muy denso y despojaba de sustancia las hojas y los setos. Pero, como compensación, quizá les devolvía a las rosas y claveles un lustre que no habían tenido durante el día. Alguien había cometido un error, volvió a decir mientras paseaba por la terraza dando grandes zancadas. Pero ¿cómo había cambiado el tono? Era como el del cuclillo, que en junio sigue todo vientecillo, como si estuviera buscando a tientas alguna frase para un nuevo estado de ánimo, y como si solo tuviera ésta a mano y la usara, aunque no fuera muy buena. Pero sonaba ridícula. Alguien había cometido un error. Así la repetía, casi como una pregunta, sin convicción, melodiosamente. Mrs. Ramsay no pudo evitar una sonrisa, y pronto, seguro, se le oiría tararearla de un lado a otro y luego la dejaría, se quedaría callado. Estaba bien, la intimidad se había restaurado. Se detuvo para encender la pipa. Miró hacia su esposa e hijo en la ventana y del mismo modo que alguien levanta la vista de la página que lee cuando va en un tren expreso y ve en una granja un árbol y un grupo de casas como en una ilustración, la confirmación de algo leído en la página impresa a la que se regresa al momento fortificado, satisfecho. De igual forma, sin fijarse ni en su esposa ni en su hijo, el verlos lo fortificó, lo satisfizo,
y consagró sus esfuerzos a la resolución del problema que consumía la energía de su brillante mente. Era una mente privilegiada, porque si el pensamiento es como el teclado de un piano, dividido en otras tantas notas, o como el abecedario, que se organiza en 27 letras, todas en su orden, entonces su espléndida mente no tenía dificultad en recorrer esas letras una tras otra con firmeza y precisión, hasta llegar, por ejemplo, a la letra Q. Llegaba a la Q. Muy poca gente en toda Inglaterra llegaba en el curso de su vida a la Q. Y aquí, deteniéndose brevemente junto a la urna de piedra que contenía unos geranios, vio, pero ahora como si estuvieran muy, muy lejos, como niños que cogieran conchas, divinamente inocentes y ocupados en las fruslerías que había a sus pies, y en cierto modo completamente indefensos contra una amenaza que él sí advertía, a su esposa y a su hijo allí, juntos en la ventana. Necesitaban su protección, y él se las daba. Pero después de la Q, ¿qué hay a continuación? Después de la Q hay todavía unas letras, la última de las cuales es apenas visible para los ojos mortales, pero ofrece un destello rojo a lo lejos. Solo un hombre de cada generación llega a la letra Z, de forma que si él pudiera llegar a la R, eso ya sería mucho. Al menos la Q sí estaba aquí. No tenía dudas respecto de la Q. Podía demostrar la Q. Y si la Q es la Q, la R... Y al llegar aquí vació la pipa, dando 2 o 3 golpes sonoros en el cuerno del carnero que formaba el asa de la urna, y continuó. Entonces R cogió aliento, apretó las mandíbulas. Acudieron en su ayuda esas cualidades que habrían salvado la vida a toda la tripulación de un barco, reducida a una dieta de 6 galletas y una garrafa de agua, sometida a la mar airada. Paciencia y sentido de la justicia, previsión, dedicación, destreza. Pues R es... ¿Qué es R? Un pliegue, como el rugoso párpado de un lagarto, se agitó sobre la intensidad de su mirada y oscureció la letra R. En ese instante de oscuridad oyó lo que decía la gente, que era un fracasado, que nunca entendería lo de la R, que nunca llegaría a entender el problema de la R. Pero, vuelta con la R, otra vez R. Las cualidades que en una solitaria expedición que cruzara las heladas tierras estériles de la región polar lo habrían convertido en el dirigente, en el guía, en el consejero, cuyo carácter ni colérico ni despótico se distingue porque sabe analizar con ecuanimidad lo que hay, porque sabe enfrentarse con los hechos, de nuevo acudieron en su ayuda. R. El ojo del lagarto parpadeó de nuevo. Se hicieron visibles las venas de la frente. El geranio de la urna se volvió sorprendentemente visible, y expuesta entre las hojas, advirtió sin desearlo aquella antigua y evidente división entre 2 clases diferentes de hombres. Por una parte, los constantes, dotados de fuerzas sobrehumanas, quienes, con fatiga y perseverancia, repiten el abecedario en su orden, las 27 letras de principio a fin. Por otra parte, los que tienen talento, los inspirados, quienes de forma milagrosa reúnen todas las letras de golpe, los genios. No era un genio, no podía pretenderlo, pero tenía, o podía haber tenido, aquel poder para repetir todas las letras del abecedario de la A a la Z. Pero mientras tanto estaba atascado en la Q. Adelante, a la R. Esa sensación, que no habría sido funesta para un dirigente que, ahora que ya ha comenzado a nevar y la cumbre de la montaña estaba cubierta de niebla, sabe que debe acostarse y morir antes del amanecer, le sobrevino subrepticiamente, aclarando el color de sus ojos y tiñéndolo a él en los 2 minutos que le duraba recorrer la terraza con el ajado color de la vejez. Pero él no iba a morir en la cama. Ya hallaría algún barranco.
y allí, con los ojos fijos en la tormenta, intentando hasta el último momento perforar la oscuridad, moriría en pie. Nunca llegaría a la R. Se quedó en pie completamente inmóvil, junto a la urna del geranio que sobresalía. Pero después de todo, se preguntaba, ¿cuántos hombres en 1.000.000 de millones llegan hasta la Z? Seguro que el capitán de una empresa condenada al fracaso puede hacerse esa pregunta. Y puede responderse, sin por eso traicionar a quienes lo acompañen, ¿acaso uno de cada generación? Siempre y cuando hubiera trabajado honradamente, no hubiera regateado esfuerzos y hubiera llegado al límite de su fuerza. ¿Podría censurársele que no fuera él ese uno? ¿Y cuánto duraría su fama? ¿Se le autorizaría acaso a un héroe agonizante que pensase antes de morir en cómo hablará la posteridad de él? Quizás su fama dure 2 millones de años. Pero, ¿qué son 2 millones de años?, se preguntaba irónicamente Mr. Ramsay mientras miraba atentamente el seto. Y si se mira desde la cumbre del presente hacia los vastos eriales del pasado, ¿qué son? Cualquier piedra a la que se dé un puntapié sobrevivirá a la fama de Shakespeare. Su lucecita acaso brille con luz propia 1 o 2 años, y después se fundirá en una luz de mayores proporciones, y después en otra aún mayor. Miraba hacia la oscuridad entre los intrincados tallos. ¿Quién censuraría al capitán de esa empresa condenada al fracaso si después de todo hubiera subido lo suficiente como para poder ver el erial de los años y la muerte de las estrellas? Si antes de que la muerte agarrotara sus miembros y no pudiera moverse de manera deliberada, se llevase los entumecidos dedos hasta la frente y se cuadrase de forma que cuando el grupo de rescate llegara y lo hallara muerto en su puesto, viera la hermosa imagen de un soldado. Mr. Ramsay se cuadró y se quedó muy rígido junto a la urna. ¿Quién lo censuraría si, quedándose inmóvil un momento, se demorase en la fama, en las expediciones que acudirían a rescatarlo, en los momentos fúnebres que se erigirían sobre sus huesos por los agradecidos discípulos? En fin, ¿quién censuraría al dirigente de la expedición condenada al fracaso si tras haberse arriesgado hasta el límite y tras haber puesto toda la fuerza en ello hasta el último gramo, hasta quedarse dormido sin saber si se despertará o no, advirtiera ahora, a causa de unos pinchazos en los dedos de los pies, que estaba vivo y que eso de vivir no le desagradaba nada y que necesitaba consuelo, whisky y alguien a quien contarle inmediatamente sus penalidades? ¿Quién lo censuraría? ¿Quién no se regocijaría íntimamente cuando el héroe se quitara la armadura, se detuviera junto a la ventana y se quedara mirando a su esposa e hijo, quienes, distantes al comienzo, se acercarían poco a poco hasta que los labios y el libro y la cabeza estuvieran ante él, aunque todavía amables y como desconocidos a causa de la intensidad de su aislamiento y del erial de los tiempos y de la muerte de las estrellas? Finalmente, tras guardar la pipa en el bolsillo, inclinada la magnífica cabeza ante ella, ¿quién lo censuraría si rindiera homenaje a la belleza del mundo? 7. Pero su hijo lo odiaba. Lo odiaba por acercarse a ellos, por creerse superior. Lo odiaba por interrumpir. Lo odiaba por la ampulosidad y lo sublime de los gestos, por la espléndida cabeza que tenía, por su precisión y egotismo. Ahí estaba otra vez exigiendo que le prestaran atención. Pero sobre todo lo odiaba por los chirridos y trinos de sus emociones que, vibrando por toda la habitación, perturbaban la perfecta sencillez y buen sentido de las relaciones con su madre. Esperaba que, si se quedaba mirando con toda atención la página, se fuera. Confiaba en llamar la atención de su madre si señalaba una palabra con el dedo. Su madre, para su enfado, se quedaba paralizada cuando aparecía su marido. Pero no
Nada obligaría a Mr. Ramsay a moverse. Se quedaba y exigía consuelos. Mrs. Ramsay, que había estado reclinada con el brazo sobre su hijo, se irguió y medio vuelta pareció que fuera a levantarse. Fue como si hubiera enviado verticalmente al aire una lluvia de energía, una columna de rocío que pareciera a la vez animada y viva, como si su energía se hubiera fundido con una fuerza con brillo y luz propios, aunque estaba sentada y había cogido el calcetín de nuevo. Y como si en esta deliciosa fecundidad, en este surtidor y fuente de la vida, se hundiera la funesta esterilidad masculina, punzante pico de bronce, estéril y desnudo. Quería consuelos. Era un fracasado, dijo. Destellaron las agujas de Mrs. Ramsay. Mr. Ramsay, sin dejar de mirarla a la cara, repitió lo que había dicho, que era un fracaso. Le devolvió las palabras en un suspiro. Charles Stanley, dijo, pero él quería más. Lo que necesitaba era consuelo. En primer lugar, que le aseguraran que era un genio, y a continuación que lo introdujeran en la esfera de la vida, que lo acogieran y calmaran, que le hicieran recobrar la sensatez, que la esterilidad se convirtiera en fertilidad y que todas las habitaciones de la casa se llenaran de vida. El salón, la cocina tras el salón, los dormitorios sobre la cocina y más allá los cuartos de juego de los niños. Había que acomodarlos, llenarlos de vida. Charles Stanley pensaba que era el metafísico más importante de su época, dijo ella. Pero él quería algo más. Quería consuelos. Deseaba que le aseguraran que estaba en el centro de la vida, que lo necesitaban. Y no solo aquí, en todo el mundo. Las agujas destellaban y ella, confiada, erguida, creaba el salón y la cocina, los iluminaba. Y le dijo que se calmara, que entrara y que saliera, que se divirtiera. Se reía, tejía. Entre las rodillas de ella, muy envarado, James advertía cómo ardía en llamas toda la fuerza de ella para que la bebiera y sofocara el punzante pico de bronce, la yerma cimitarra del macho que una vez tras otra golpeaba inmisericordia exigiendo consuelo. Era un fracasado, repetía. Sí, mira, toca. Destellaron las agujas. Tras echar una breve mirada alrededor, más allá de la ventana, al propio James, le aseguró, sin sombra de duda, con su risa, con su actitud, con su eficacia, al igual que la niñera que lleva una luz al dormitorio a oscuras, tranquiliza al niño inquieto, que era real, que la casa estaba llena, que el jardín florecía. Si tuviera en ella una fe incondicionada, nada lo heriría. Por muy hondo que se enterrara o por muy alto que escalara, ni durante un segundo estaría sin ella. Así, alardeando de su capacidad para amparar y proteger, apenas había un fragmento de ella misma que le sirviera para conocerse. Todo lo gastaba con generosidad. Y James, rígido entre las rodillas, sentía como si ella floreciera al modo de un frutal cargado de frutos rosados, lleno de hojas y de ramas bailarinas, en el que el punzante pico de bronce, la árida cimitarra del padre, el egotista, se hundía y golpeaba, mientras exigía consuelo. Lleno de las palabras de ella, como el niño que se aparta satisfecho, dijo finalmente, mirándola con humilde gratitud, restaurado, renovado, que iba a dar un paseo, a ver a los niños jugar al cricket. Se fue. Al momento, Mrs. Ramsay pareció recogerse sobre sí misma, un pétalo tras otro, y todo el edificio se recogió sobre sí mismo, exhausto, de forma que solo le quedó fuerza para mover un dedo, con el exquisito abandono del cansancio, por la página del cuento de hadas de Grimm, mientras latía en ella, como el pulso de una primavera que ha alcanzado su expansión máxima y ahora delicadamente deja de latir, el rapto de la creación lograda. Cada latido de este pulso parecía, al alejarse él, incluirla a ella y a su marido, y parecía dar a cada uno ese solaz que dos notas diferentes,
una alta, otra baja, que sonaran a la vez, parecen ofrecerse una a otra al combinarse. No obstante, al apagarse la resonancia, al volver al cuento de hadas, Mrs. Ramsay se sintió no solo físicamente cansada, siempre le ocurría después, nunca en el momento, sino como si la fatiga se hubiera teñido vagamente de alguna sensación desagradable que tuviera otra causa. Y no es que, al leer en voz alta la historia de la mujer del pescador, ella no supiera exactamente de dónde procedía, ni se permitió traducir a palabras su insatisfacción cuando se dio cuenta, al pasar la página, cuando se detuvo y oyó aburrida ominosamente cómo rompía una ola, de dónde procedía. No le gustaba ni un segundo sentirse mejor que su marido. Más aún, no podía soportar no estar completamente segura, cuando hablaba con él, de la verdad de lo que decía. Las universidades y personas que lo necesitaban, las conferencias y los libros que eran tan importantes, ni se le ocurría por un momento dudar de nada de esto. Pero lo que la desazonaba era su relación, y el acercarse a ella así, abiertamente, para que lo viera todo el mundo. Porque entonces la gente diría que dependía de ella, cuando todos debían saber que de los dos era él infinitamente más importante, y que lo que ella daba al mundo, en comparación con lo que daba él, era una insignificancia. Pero claro, además estaba lo otro, lo de no ser capaz de decirle la verdad, por ejemplo, respecto de lo del tejado del invernadero, y lo que iba a costar repararlo, unas 50 libras quizá. Luego estaba lo de sus libros, y el temor de que él pudiera enterarse de que ella sospechaba que este último no había sido quizá el mejor que hubiera escrito en su vida. Lo había deducido de algún comentario de William Banks. Y también lo de ocultarle cosillas sin importancia y que se dieran cuenta los niños, y la carga que era para ellos. Esto es lo que empañaba toda la alegría, la pura alegría, la de las dos notas que sonaban juntas y dejaba que el sonido lúgubremente desafinado se apagara en su oído. Oscureció la página una sombra. Levantó la mirada. Era Augustus Carmichael, que pasaba arrastrando los pies justamente ahora, en el momento en que tan doloroso era que le recordaran lo inadecuado de las relaciones humanas, que ni el más perfecto dejaba de tener defectos. Y no pudo sufrir el examen que, como quería a su marido con su pasión por la sinceridad, hizo de sí misma. Cuando era tan doloroso sentirse rea de nulidad y ajena a sus propias funciones por mentiras y exageraciones. Justo en este momento en que más se consumía innoblemente en medio de su exaltación, fue cuando pasó Mr. Carmichael arrastrando los pies con las zapatillas amarillas, y algún demonio propio la obligó a decir cuando pasaba: ¿Va a casa, Mr. Carmichael? 8. No dijo nada. Tomaba opio. Los niños decían que el opio volvía rubia la barba. Quizá. Lo que sí le parecía evidente es que el pobre era un infeliz, y que se venía con ellos todos los años para huir de algo. Y año tras año ella se sentía igual. Él no confiaba en ella. Le había dicho: voy al pueblo, ¿quieres sellos, papel de carta, tabaco? Y él se limitó a quedarse parpadeando. No confiaba en ella. Era obra de su mujer. Recordaba la inquina que le tuvo su mujer a Mr. Carmichael y lo intransigente que era aquella mujercita detestable a quien había visto con sus propios ojos echarlo del minúsculo alojamiento de St. John's Wood. Era desordenado, se manchaba, y era todo lo pesado que pudiera ser un anciano sin nada que hacer en el mundo. Lo había echado de casa, dijo con aquella voz tan desagradable. Sí, Mrs. Ramsay, creo que tenemos que hablar. Y Mrs. Ramsay tuvo que escuchar, como si ocurriera ante sus ojos, una relación de las incontables desdichas de la vida de él. ¿Tenía dinero para comprar tabaco? ¿Tenía que pedírselo a ella? ¿Media corona? 18 peniques. Ay,
No quería ni pensar en las humillaciones por las que le había hecho pasar. Ahora la evitaba. Nunca supo por qué, excepto que, de forma inconcreta, seguro que tenía que ver con aquella mujer. Él nunca le dijo nada. Pero, ¿qué otra cosa podría haber hecho ella? Tenían siempre una habitación soleada para él. Los niños eran amables con él. Nunca dio ella muestras de que no quisiera que estuviera con ellos. Hasta se esforzaba en ser amable. ¿Quieres sellos, tabaco? Creo que este libro le gustará, etc. Y después de todo, aquí insensiblemente ella se refugió en sí misma físicamente, se le hizo presente, cosa rara, el sentido de su propia belleza. Después de todo, a ella no le costaba nada que la gente se fijara en ella. Por ejemplo, George Manning, Mr. Wallace, famosos y todos se acercaban a visitarla por las tardes y se quedaban charlando junto al fuego. Sabía llevar con elegancia la antorcha de la belleza y se sabía bella. Exhibía esa antorcha con orgullo donde quiera que entrara. Y después de todo, por mucho quisiera por velarla y por mucho que le disgustara la monotonía que eso le imponía, la belleza era evidente. La habían admirado, la habían amado, había entrado en velatorios, había visto llorar. Hombres y mujeres, liberados de sus preocupaciones, se habían consentido ante ella el consuelo de la sencillez. La hería que él la evitara, le dolía. No era claro, no estaba bien. Eso es lo que le importaba. Que se agregara esto al enfado con su marido. Tenía la sensación ahora, al pasar Mr. Carmichael, arrastrando las zapatillas amarillas, con un libro bajo el brazo, asintiendo con la cabeza, de que no se fiaba de ella. Y pensaba que todos sus deseos de dar, de ayudar, eran pura vanidad. Era por amor propio por lo que tan ansiosamente se empeñaba en dar, en ayudar, para que la gente dijera: «Oh, Mrs. Ramsay, querida Mrs. Ramsay, claro que sí, Mrs. Ramsay», para que la necesitaran y la buscaran y la admiraran. ¿No era este su más secreto deseo? Y por lo tanto, ¿no era lógico que cuando Mr. Carmichael la evitaba, como acababa de hacer, y fuera a ocultarse en cualquier rincón donde se dedicaba a hacer crucigramas inacabablemente, no solo se sintiera desdeñada y contrariada, sino que se le hiciera sentir la mezquindad de una parte de ella y de las relaciones humanas? Y estas relaciones, en el mejor de los casos, qué imperfectas son, qué despreciables, qué egoístas. Marchita, agotada, las mejillas hundidas, el cabello cano, quizá la imagen de su belleza ya no alegraba a nadie. Mejor sería que se dedicara al cuento del pescador y su mujer para apaciguar este manojo de nervios, el más sensible de sus hijos, que era su hijo James. El corazón del hombre se llenó de pesadumbre. Leyó en voz alta, pues no quería ir. Y se dijo: «No está bien», pero fue. Cuando llegó a la orilla del mar, el agua estaba de color púrpura y azul oscuro y gris y densa, y ya no parecía tan verde y dorada, pero estaba tranquila. Se quedó allí y dijo: a Mrs. Ramsay le habría gustado que su marido no hubiera escogido ese momento para detenerse. ¿Por qué no se había ido, como había dicho, a ver a los niños jugar al cricket? Pero no hablaba. Miraba, asentía con la cabeza, manifestaba su aprobación. Se fue. Se escapó tras quedarse mirando ese seto que una vez tras otra había señalado una pausa. Había llegado a alguna conclusión. Había visto a su esposa y a su hijo. Había visto las urnas en las que desbordaban los rojos geranios que tantas veces habían adornado el desarrollo de sus pensamientos y que tenían entre las hojas como papelillos en los que se anota algo aprisa. Se dejó llevar suavemente, viendo todo esto, a unos pensamientos que le había sugerido la lectura de un artículo en The Times acerca de la cantidad de americanos que visitan anualmente la tumba de Shakespeare. Si Shakespeare no hubiera vivido, se preguntaba, ¿sería muy diferente hoy el mundo?
¿El progreso de la civilización depende de los grandes hombres? ¿El hombre común ha mejorado desde los tiempos de los faraones? Pero este hombre común, se preguntó, ¿ha de ser el criterio por el que se juzgue el progreso de la civilización? Quizá no. ¿Acaso el mayor bien exija una clase social de esclavos? El ascensorista del metro siempre será necesario. El pensamiento le desagradó. Movió la cabeza enérgicamente. Para evitarlo, ya hallaría la forma de desdeñar el predominio de las artes. Propondría que el mundo existe para el hombre común, que las artes son una simple decoración impuesta desde un lugar ajeno a la vida humana, pero no la expresan. Ni Shakespeare le era necesario. Sin saber exactamente por qué, quería denigrar a Shakespeare y quería ayudar al hombre común, al necesario ascensorista. Arrancó con cierta violencia una hoja del seto. Todo esto tendría que prepararlo de forma más atractiva para los jóvenes de Cardiff dentro de un mes, pensó. Aquí en la terraza, lo único que hacía era recopilar ideas de forma deportiva. Arrojó la hoja que había arrancado tan enfadado, como quien se apea del caballo para coger un ramillete de rosas o se llena los bolsillos de avellanas mientras pasea a su sabor por los caminos y senderos de una comarca que conoce desde que era niño. Todo era conocido: el recodo, la portilla, el atajo del campo. Podía pasarse horas así con la pipa por las tardes, pensando, yendo de un lado a otro y de acá para allá. Por los caminos de siempre, por los campos conocidos que estaban llenos de la historia de esta batalla, de la biografía de aquel estadista, llenos de poemas y anécdotas, que poseían fisuras también. Este pensador, aquel soldado, todo animado y limpio. Pero al final, el camino, el campo, la pradera, el avellano lleno de frutos y el seto florecido lo conducían a otro recodo donde invariablemente desmontaba, ataba el caballo a un árbol y seguía a pie. Llegaba al borde del jardín y miraba hacia abajo, hacia la bahía. Era su destino, su modo de ser. Tanto si quería como si no, acercarse así a una lengua de tierra que el mar comía poco a poco y quedarse allí como un triste pájaro marino, solo. Era su poder, su don, el saber desprenderse al punto de todo lo superfluo, encogerse y disminuir hasta parecer más agudo, más fino, incluso físicamente, pero sin perder nada de la intensidad mental y quedarse en este saliente. Enfrente de la oscuridad de la ignorancia humana, que no sabemos nada y que el mar se come la tierra sobre la que estamos, era su destino, su don. Pero habiéndose desprendido al desmontar de gestos y fruslerías, de los trofeos de las avellanas y las rosas, y habiéndose encogido de forma que no sólo la fama, sino que hasta el nombre propio hubiera olvidado, mantuvo incluso en aquella desolación una vigilancia que no perdonaba a un solo fantasma y no se complacía con ninguna visión. Y de esta forma inspiraba en William Banks de forma intermitente y en Charles Stanley de forma servil, y en su esposa ahora, cuando levantaba la vista y lo veía ahí en pie, en el extremo del jardín, una profunda reverencia y piedad y también gratitud, como si fuera una estaca hundida en el pecho de un canal sobre la que se posaran las gaviotas y rompieran las olas, e inspirara gratitud en los pasajeros de las barcas de recreo por haberse tomado la molestia de señalar el curso del canal en medio del agua. Pero un padre de 8 hijos no tiene escapatoria, murmuraba. Se alejaba, volvía, suspiraba, levantaba la vista, buscaba la figura de su mujer que leía cuentos al niño, llenaba la pipa. Daba la espalda a la ignorancia de la humanidad, a su destino y al mar que se comía el suelo sobre el que estamos. El mar que, si se hubiera atrevido a contemplarlo fijamente, le habría permitido llegar a alguna conclusión. Y se consolaba con fruslerías tan nimias, comparadas con el asunto augusto con el que se enfrentaba en este momento, que estaba dispuesto a pasar por alto las comodidades,
a desdeñarlas. Como si fuera el peor delito que alguien averiguara que un hombre honrado era feliz en un mundo tan desdichado como este. Era verdad. En general era feliz. Tenía a su esposa, los hijos, había prometido que dentro de 6 semanas les contaría un puñado de disparates a los jóvenes de Cardiff acerca de Locke, Hume, Berkeley y los orígenes de la Revolución Francesa. Pero todo esto y el placer que obtenía de ello, de las frases que hacía, del ardor juvenil, de la belleza de su mujer, de los elogios que le tributaban desde Swansea, Cardiff, Exeter, Southampton, Kidderminster, Oxford, Cambridge, todo eso había que censurarlo y ocultarlo bajo la frase un puñado de disparates, porque en el fondo no había hecho lo que podría haber hecho. Era un disfraz. Era el refugio de quien temía aceptar sus propios sentimientos, que no podía decir esto es lo que soy, esto es lo que quiero. Alguien digno de piedad y desagradable a los ojos de William Banks y Lily Briscoe, que se preguntaban por qué era necesario semejante ocultamiento. ¿Por qué necesitaba siempre alabanzas? ¿Por qué un hombre tan valiente era tan tímido en los asuntos de su vida? Qué extraño era que fuera a la vez adorable y risible. Lily sospechaba que educar y pronunciar sermones era algo que no estaba entre las facultades del ser humano. Estaba guardando sus cosas. Si eres un exaltado, lo más probable es que te des un batacazo. Mrs. Ramsay le daba todo lo que quería con excesiva liberalidad. Pero cambiar debe ser un trastorno, se dijo Lily. Levanta la mirada de los libros y nos ve a todos nosotros jugando y diciendo tonterías. ¿Qué cambio respecto de las cosas a las que se dedica?, dijo Lily. Caía sobre ellos de forma ominosa. De repente se quedaba quieto. Se quedaba callado mirando la mar. Se daba la vuelta. 9. Sí, dijo Mr. Banks, mirando cómo se alejaba. Qué pena tan grande le daba. Lily había dicho algo acerca de que la asustaba, porque cambiaba de humor muy bruscamente. Sí, dijo Mr. Banks, qué pena tan grande que Mr. Ramsay no se comporte como los demás. Porque a él le gustaba Lily Briscoe, hablaba con ella de Mr. Ramsay con toda franqueza. Por esa razón, dijo él, es por la que los jóvenes no leían a Carlyle. Un abuelo gruñón que se enfadaba si el porridge del desayuno estaba frío, a cuento de qué se atrevía a sermonearnos. Eso es lo que Mr. Banks creía que pensaban los jóvenes de hoy. Era una grandísima pena que creyeras, como él, que Carlyle era uno de los grandes maestros de la humanidad. A Lily le daba vergüenza reconocer que no había leído a Carlyle desde los tiempos de la escuela. Pero en su opinión, a una le gustaba Mr. Ramsay todavía más porque pensaba que si a él le dolía el dedo meñique, eso significaba, según él, que estaba a punto de llegar el fin del mundo. No era precisamente eso lo que a ella le preocupaba. ¿A quién engañaba? Pedía sin subterfugios que lo alabaras, que lo admiraras, y a nadie engañaban sus trucos. Lo que no le gustaba a ella era la estrechez de miras, la ceguera, decía, dirigiendo la mirada hacia él. ¿Algo hipócrita?, sugirió Mr. Banks, mirando también hacia la espalda de Mr. Ramsay, porque pensaba ahora en la amistad que los unía, en Cam cuando se negó a darle una flor, en todos esos niños y niñas en su propia casa, llena de comodidades, pero, desde la muerte de su esposa, demasiado tranquila. Sí, claro que tenía el trabajo. Daba igual, lo único que quería era que Lily se mostrara de acuerdo en eso de que era algo hipócrita. Lily todavía estaba guardando los pinceles, levantaba los ojos, los bajaba. Los levantaba y allí estaba Mr. Ramsay, se acercaba a ellos sin preocuparse, olvidadizo, remoto. ¿Algo hipócrita?, repetía ella. Ah, no, el más sincero, el más fiel, aquí estaba, el mejor,
pero bajaba los ojos y pensaba, era un hombre absorto en sí mismo, tiránico, injusto, y no levantaba la mirada, intencionadamente, porque estando con los Ramsay, sólo así podía conservar la calma. En cuanto una levantaba la vista y los veía, los envolvía lo que ella llamaba el amor. Se convertían en parte de ese universo irreal, pero punzante y excitante, que es el mundo cuando se contempla a través de los ojos del amor. El cielo se desplegaba para ellos, los pájaros trinaban por ellos. Y lo que aún era más interesante, también ella sentía al ver a Mr. Ramsay acercarse amenazador y retirarse, y a Mrs. Ramsay sentada con James en la ventana, y el paso de la nube y el movimiento del árbol, cómo la vida, de ser una cosa compuesta de muchos incidentes separados que se vivían uno tras otro, se recogía y se hacía una, como si fuera una ola que la arrastrara a una con ella y la arrojara de golpe sobre la playa. Mr. Banks esperaba a que ella respondiera, y ella estaba a punto de decir algo, de expresar alguna censura hacia Mrs. Ramsay. Cómo le gustaba impresionar a su manera. Qué arbitraria era, o algo parecido. Pero entonces el éxtasis de Mr. Banks hizo que fuera completamente innecesario que ella hablara. Así eran las cosas. Había que pensar en la edad de él, que pasaba de los 60, y en su aspecto atildado, y en la impersonalidad, y en la científica bata blanca que se imaginaba una que lo envolvía. Para él, quedarse mirando fijamente a alguien, como había visto que miraba ella a Mrs. Ramsay, era un éxtasis. Algo equivalente, pensaba Lily, a los amores de docenas de jóvenes. Y quizá Mrs. Ramsay no hubiera despertado el amor de docenas de jóvenes. Era amor, pensaba ella, fingiendo que colocaba el lienzo destilado y quinta esenciado. Un amor que nunca intentaba asir el objeto amado. Es igual al que los matemáticos profesan hacia sus símbolos, o los poetas a sus frases. Se había concebido para extenderse por el mundo y para convertirse en propiedad de toda la humanidad. Y así era. Todo el mundo, en efecto, debería haberlo compartido. Si así fuera, Mr. Banks hubiera sido capaz de explicar por qué aquella mujer le gustaba tanto, por qué verla leer un cuento de hadas a su hijo le producía el mismo efecto que el hallar la solución de un problema científico. ¿Por qué sentía, como lo había sentido cuando había demostrado algo definitivo acerca del sistema digestivo de las plantas, que lo bárbaro se volvía dócil, que el caos adquiría orden? Semejante éxtasis, ¿qué otro nombre podría dársele?, hizo que Lily olvidara por completo lo que había estado a punto de decir. No era nada importante, se trataba de algo acerca de Mrs. Ramsay. Había palidecido ante el éxtasis, ante la mirada fija, cosas hacia las que ella solo tenía gratitud, porque no había nada que le agradara tanto que suavizara las dificultades de la vida y que le quitara milagrosamente todas las cargas como este poder sublime, este don de los cielos. Y una no debería interrumpirlo mientras durara, como tampoco una estorbaba un rayo de sol que descansara sobre el suelo. Que la gente amase así, que Mr. Banks tuviese esos sentimientos hacia Mrs. Ramsay, le echó una mirada mientras él estaba distraído, era útil, era una forma de exaltación. Limpió los pinceles uno tras otro con un trapo viejo, con humildad, esmerándose. Evitaba ella la reverencia que descendía sobre las mujeres. Se sentía alabada. Que se quede mirando él si quiere. Así ella podría echar una mirada de reojo al cuadro. Le daban ganas de llorar. Era malo, era horrible, era pésimo. Podía haberlo hecho de otra forma, por supuesto. El color debería haber estado más diluido, más difuminado. Las formas deberían haber sido más etéreas. Así es como lo habría visto Mr. Pontforte. Pero es que ella no lo veía así. Veía cómo el color ardía dentro de un marco de acero, la luz del ala de una mariposa sobre los arcos de una catedral. De todo eso solo quedaban sobre el lienzo unas pocas huellas distribuidas por el lienzo.
Nadie lo vería nunca. Nunca colgaría en una pared. Y Mr. Tansley le susurraba al oído: las mujeres no saben pintar, las mujeres no saben escribir. Recordó lo que había estado a punto de decir sobre Mrs. Ramsay. No sabía de qué forma habría podido expresarlo, pero se trataba de algo crítico. La noche anterior le había fastidiado cierta arbitrariedad. Siguiendo la dirección de la mirada de Mr. Banks, pensó en que no había mujer que adorase a otra mujer de la forma en que él adoraba. Lo único que podían hacer era buscar refugio bajo la sombra protectora que Mr. Banks extendía sobre ambas. Siguiendo el curso de este rayo de luz, ella agregó su propia luz diferente. Pensaba que sin duda era la persona más adorable, inclinada sobre el libro, acaso la mejor, pero a la vez algo diferente de la perfecta figura que allí se dejaba ver. ¿Pero por qué? ¿Cómo de diferente?, se preguntaba, limpiando la paleta de los montoncitos de color azul y verde que le parecían inanimados ahora. Pero se prometió que al día siguiente ella los animaría, los obligaría a moverse, a moldearse, a obedecerla. ¿En qué era diferente? ¿Cuál era esa esencia de su espíritu que en cuanto veías un guante en un rincón de un sofá, tenías la certeza, solo con ver un dedo torcido, de que era de ella? Era veloz como un ave, directa como una flecha. Tenía su fuerza de voluntad, tenía talento para mandar. Claro, se recordó a sí misma Lily. Pienso en las relaciones con las mujeres y yo soy mucho más joven. Soy una persona insignificante. Soy una que vive cerca de Brompton Road. Abría las ventanas de los dormitorios, cerraba puertas. Así intentaba recordar la melodía de Mrs. Ramsay mentalmente. Llegaba tarde por la noche y daba un golpe muy suave en la puerta del dormitorio, envuelta en un viejo abrigo de pieles, porque su belleza siempre era igual, apresurada pero convincente. Siempre dispuesta a hacer algo una vez más, fuera lo que fuera. Que Charles Tansley hubiera perdido el paraguas, que Mr. Carmichael estuviera estornudando e inhalando algo por la nariz, que Mr. Banks dijera «¿Dónde están las sales de frutas?». Todo esto lo enderezaba al momento o lo torcía maliciosamente. Y dirigiéndose hacia la ventana, fingiendo que tenía que irse, amanecía, veía cómo salía el sol. De lado, más íntimamente, pero siempre riéndose, insistía en que ella, Minta, todas tenían que casarse, porque en todo el mundo, por muchos laureles que pusieran a sus pies, pues a Mrs. Ramsay le importaba muy poco su pintura, o por muchos triunfos que obtuviera, quizá Mrs. Ramsay también los hubiera tenido, y al llegar aquí se entristecía, se ensombrecía, regresaba al sillón. Esto no podía ni siquiera discutirse. Una mujer que no se hubiera casado, le tomaba la mano con delicadeza un momento, una mujer que no se casa se pierde lo mejor de la vida. La casa parecía estar llena de niños durmiendo, y Mrs. Ramsay escuchaba. Luces bajo las pantallas de las lámparas, respiraciones regulares. «Ah, pero», decía Lily, «tenía a su padre, el hogar, e incluso, si se hubiera atrevido a decirlo, la pintura». Pero todo esto parecía tan poca cosa, tan virginal ante lo otro. Sí, pero al avanzar la noche y al separar las cortinas la luz, e incluso cuando ya trinaba de vez en cuando algún pájaro en el jardín, juntando todas sus fuerzas con desesperación, le gustaría haberse presentado como excepción a la regla universal. Una súplica. Quería seguir soltera. Le gustaba ser como era. No estaba hecha para lo otro. Pero eso suponía que tendría que enfrentarse con esa mirada fija de desconocida profundidad y tenía que aceptar la sencilla certidumbre de Mrs. Ramsay, y ahora volvía a la infancia, de que la querida Lily, su pequeña Brisk, era tonta. Y entonces recordaba que había reclinado la cabeza en el regazo de Mrs. Ramsay y no había dejado de reírse,
reírse hasta casi llegar a la histeria ante la idea de que Mrs. Ramsay decidiera con calma inmutable unos destinos que eran completamente incomprensibles para ella. Ahí estaba sentada, sencilla, seria. Había recobrado el sentido de sí misma. Era el dedo torcido del guante. Pero, ¿en qué santuario había entrado una? Finalmente, Lily Briscoe levantó la mirada y allí estaba Mrs. Ramsay completamente ajena a lo que había ocasionado sus risas, que seguía tomando decisiones, pero que había desaparecido toda huella de fuerza de voluntad, y en su lugar había algo claro como ese espacio que terminan por ocultar las nubes, el pedacito de cielo que duerme junto a la luna. ¿Era sabiduría? ¿Era conocimiento? Se trataba una vez más del engaño de la belleza, de forma que todas las sensaciones de una, a medio camino de la verdad, terminasen por enredarse en una trampa dorada. ¿O es que guardaba en su interior algún secreto de lo que ciertamente Lily Briscoe creía que todo el mundo tenía que tener para que el mundo siguiera adelante? No todo el mundo podía ser tan atolondrado y reflexivo como ella, pero si lo sabían, ¿por qué no le decían lo que sabían? Sentada en el suelo, abrazada a las rodillas de Mrs. Ramsay todo lo cerca que podía, sonriéndose al pensar que Mrs. Ramsay nunca sabría la razón de la intensidad del abrazo, se imaginaba cómo en las cámaras de la mente y del corazón de esta mujer, que físicamente estaba en contacto con ella, había, como en los tesoros de los reyes, tablillas con inscripciones sagradas que si una pudiera leerlas le enseñarían todo, pero que nunca se ofrecerían libremente, nunca llegarían al público. ¿Cuál era el arte que el amor o la astucia conocían con el que una podía entrar en esas cámaras ocultas? ¿Cuál era el resorte que te permitiría convertirte, como el agua vertida en la jarra, en una sola cosa inextricablemente unida a la persona amada? ¿Podría lograrlo el cuerpo o la mente, mezclándose sutilmente en los intrincados pasillos del cerebro? ¿Podría el corazón? ¿Podría el amor, como lo llamaba la gente, convertirlas en una a ella y a Mrs. Ramsay? Porque no era conocimiento, sino esa unidad lo que deseaba. No deseaba inscripciones en las tablillas, nada que pudiera escribirse en una lengua que conocieran los hombres, sino la propia intimidad, que es el conocimiento, pensaba, mientras reclinaba la cabeza sobre las rodillas de Mrs. Ramsay. No sucedió nada. Nada, mientras estuvo inclinada sobre las rodillas de Mrs. Ramsay. Sin embargo, sabía que el corazón de Mrs. Ramsay atesoraba conocimientos y sabiduría. ¿Cómo, pues, se preguntaba, podía una saber tal o cual cosa de la gente si ésta estaba herméticamente sellada? Solo como las abejas, atraída por alguna fragancia o por alguna nota aguda en el aire, intangible para el tacto o el gusto, visitando la cúpula de la colmena, recorriendo solitaria el desierto aire de todos los países del mundo, frecuentando las colmenas llenas de murmullos e inquietudes, esas colmenas que eran la propia gente. Mrs. Ramsay se levantó, Lily se levantó, Mrs. Ramsay se fue. Durante unos días hubo en torno a ella, como tras un sueño se advierte que la persona en quien una ha soñado ha sufrido alguna transformación sutil, más nítido que sus palabras, un zumbido de murmullos, y al sentarse en el sillón de mimbre junto a la ventana del salón, ofrecía a los ojos de Lily la silueta de una cúpula. El rayo de luz se unía paralelo al de Mr. Banks y ambos llegaban hasta donde Mrs. Ramsay leía con James sobre las rodillas. Pero mientras ella seguía mirando, Mr. Banks había dejado de hacerlo. Se había puesto las gafas. Había retrocedido un paso. Había levantado una mano. Se habían entrecerrado sus claros ojos azules y Lily, sobresaltada, vio lo que quería hacer y cerró los ojos como el perro cuando ve la mano levantada sobre su cabeza. Le habría gustado arrancar el cuadro del caballete, pero se dijo, hay que aceptarlo. Hizo un esfuerzo
quiso recobrar la confianza y someterse a la prueba terrible de que alguien examinara su cuadro. «Hay que aceptarlo», se dijo. «Hay que aceptarlo». Y si finalmente alguien iba a verlo, Mr. Banks era menos preocupante que los demás. Pero que otros ojos pudieran ver el balance de sus 32 años, la sedimentación de cada día de su vida, mezclados con algo más secreto de lo que ella jamás hubiera expresado o mostrado en el curso de todos esos días, eso era una agonía. Pero a la vez, qué inmensamente excitante era. No había nadie más desapasionado y tranquilo. Sacó un cortaplumas y señaló con el mango de hueso en un lugar del lienzo. ¿Qué es lo que quería indicar con esa mancha púrpura triangular que había justamente ahí?, preguntó. Era Mrs. Ramsay mientras leía para James, dijo. Sabía que le respondería, que nadie diría que se trataba de una forma humana. Pero ella no quería lograr que se pareciera, dijo. Entonces, ¿para qué los había puesto allí?, preguntó. ¿Por qué? No había razón alguna, excepto que si allí en aquel rincón había luz, aquí en este otro ella sentía la necesidad de la oscuridad. Sencillo, consabido, trivial incluso. Sin embargo, Mr. Banks pareció interesarse. La madre y el hijo, objetos de la veneración universal, y en este caso además la madre era conocida por su belleza, podían reducirse, reflexionaba, a una mancha púrpura sin irreverencia. Pero no se trataba de un retrato de ellos, dijo ella. No, no en ese sentido. Había otros sentidos, además, mediante los que se les podía reverenciar. Mediante una sombra aquí o una luz allí, por ejemplo. Su ofrenda adquiría esa forma si, como ella vagamente imaginaba, un cuadro tiene que ser un homenaje. Una madre y un hijo podían reducirse a una sombra sin irreverencia. Una luz aquí pedía una sombra allí. Se quedó pensándolo. Se mostró interesado. Lo aceptó de forma científica, de buena fe. Lo cierto era que sus prejuicios caminaban todos ellos en sentido opuesto, le explicó. La pintura más grande de su salón, un cuadro que habían alabado los propios pintores y que se había tasado en un precio muy superior al que él había pagado, era de unos cerezos en flor en las orillas del Kennet. Había pasado la luna de miel en las orillas del Kennet, dijo. Lily tenía que ir a ver el cuadro, dijo. Pero ahora se volvió, sin las gafas, para examinar científicamente el lienzo. Había que juzgar la relación de los volúmenes, de las luces y sombras, cosas, a decir verdad, en las que nunca anteriormente había pensado. Le gustaría que se lo explicaran. ¿Qué quería decir eso? Señalaba la escena ante sus ojos. Ella miró. No podía mostrarle lo que quería hacer. Ni siquiera ella sabía verlo sin el pincel en la mano. Volvió a su anterior postura de trabajo, con los ojos entrecerrados y aspecto de distraída, sometiendo sus impresiones de mujer a algo más general. Cayendo de nuevo bajo el poder de esa visión que había visto con toda claridad una vez y que ahora debía buscar a tientas entre setos, casas, madres y niños. El cuadro. Se trataba, recordó, de cómo relacionar este volumen con el de la izquierda. Podría hacerlo quizá extendiendo la línea de la rama, o rompiendo el vacío del primer plano con algún objeto, quizá James, así. Pero el peligro consistía en que al hacer eso, quizá se perdería la unidad del conjunto. Se detuvo. No quería aburrirlo. Quitó el lienzo del caballete sin esfuerzo. Pero alguien lo había visto. Se lo habían arrebatado. Este hombre había compartido con ella algo intensamente íntimo. Con gratitud hacia Mr. Ramsay, con gratitud hacia Mrs. Ramsay, agradecida a la ocasión y al lugar, concediendo que el mundo poseía un poder que ella no le hubiera atribuido, el poder de que una pudiera pasar por aquella larga galería, ya no sola, sino del brazo de alguien, el sentimiento más extraño y más alegre de su vida,
echó el pestillo de la caja de pinturas con más fuerza de la necesaria y al cerrarla pareció rodear mediante un círculo eterno la propia caja de pinturas. El jardín, a Mr. Banks y a esa malvada villana, a Camp, que pasaba corriendo.